En el momento de crear la base de datos es muy importante que le digamos correctamente la codificación. Eso afecta a la identificación de los caracteres que luego se van a poder escribir dentro de los datos de esa base de datos. Lo ideal es coger la opción de UTF-8 General CI, que es el modelo de definición de datos más amplio y que reconoce todos los caracteres de todos los idiomas del mundo. Tanto los caracteres latinos, como los caracteres árabes, como los caracteres chinos, o como los caracteres georgianos o de cualquier otro modelo de alfabeto. No estamos hablando de idiomas, sino de formas de símbolos. Si lo hacemos a través del PHP-MyAdmin, entonces ponemos el nombre de la base de datos y elegimos el juego de caracteres aquí en el conjunto UTF-8, UTF-8 General CI. Le daríamos a crear, como hemos hecho anteriormente, y se crea la base de datos con ese juego de caracteres. Si lo hacemos a través del SQL, pues también lo hemos visto antes, tendríamos que poner el comando create database, el nombre de la base de datos, y si lo dejamos así, pues entonces se va a generar con el sistema de codificación que tenga por defecto este motor de base de datos. Pero si nosotros queremos que tenga el UTF-8, lo ideal sería decírselo explícitamente. Y entonces lo que hacemos es poner default character set UTF-8 y otra vez default colate UTF-general-CI. Vale, esta instrucción nos asegura que nuestra base de datos va a seguir esa codificación universal. Le daríamos a continuar, se ejecutaría correctamente y tendríamos ahí la base de datos creada. En el listado de base de datos, pues podemos ver que efectivamente utiliza el sistema de codificación adecuado. Si en alguna ocasión os encontráis que vuestra base de datos se ha creado con otro sistema de codificación o bien importáis una base de datos y no viene con la codificación UTF-8, lo ideal sería que pudierais cambiarlo antes de seguir trabajando, porque el resto de los elementos van a heredar esa codificación. Cuando creemos las tablas, heredarán esa codificación y cuando creemos los campos, pues también heredarán esa codificación. Entonces, ese ajuste hay que hacerlo cuanto antes, hay que hacerlo a nivel de base de datos para que luego los elementos que se vayan generando hereden la codificación correcta y no tengamos que hacer la modificación uno por uno en cada uno de los elementos. Por ejemplo, en esta base de datos de test que tiene esta codificación propia del Windows, el Latin 1, pues entonces podemos acceder a ella y a continuación vamos al apartado de operaciones, aquí operaciones, y miramos en la parte inferior donde pone cotejamiento, donde se coloca la codificación. Viene la codificación actual y buscamos en el listado la codificación UTF-8, que es la que nos interesa realmente. Veamos, UTF-8, aquí, UTF-8 General CI. Le damos a continuar, habremos modificado la base de datos. Si venimos al inicio a bases de datos, ahora nos dice que es UTF-8 también, y cuando posteriormente pues creemos una tabla, pues esa tabla y todos sus campos pues heredarán esa codificación UTF-8.